Hola a todos, esta vez vamos a hablar del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Invierte.p, que reemplaza al anterior Sistema Nacional de Inversiones Públicas, o SNIP. Esto es como parte del curso de Legislación en la Construcción de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional del Centro del Perú, que es dirigido por el catedrático, el ingeniero Javier Francisco Chávez Peña. Y esta lección va a ser a cargo de los estudiantes Adrián de la Cruz Matos y Fritz Quispe Limpe. Partimos. El marco legal que basa a este nuevo Sistema Nacional de Programación Multianual es el Decreto Legislativo número 1252 del 1 de diciembre del 2016, el Decreto Supremo número 027-2017 del 23 de febrero del 2017, que es el reglamento, el anterior era la ley, y dos resoluciones directorales, la número 001 y 2 del 2017, de abril del 2017. Bueno, este nuevo Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de la Inversión tiene algunos principios rectores. Uno de ellos es sobre todo el objetivo principal, es la programación multianual de las inversiones, tiene que estar orientada al cierre de brechas. El otro principio es vincular los objetivos nacionales, los planes sectoriales, tanto regionales y locales, con la cartera de proyectos. Otro de los principios es partir de un diagnóstico de las brechas que lo elaboran los gobiernos locales y regionales. Otro de los principios es que los recursos destinados a la inversión deben procurar el mayor impacto de bienestar de la sociedad. O sea, mejor hacemos obras de saneamiento que construir tu nueva municipalidad, por ejemplo. Otro de los principios es la inversión debe programarse teniendo en cuenta la previsión de recursos para la ejecución y mantenimiento. Este nuevo Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de la Inversión es una forma de inversión pública inteligente. ¿Por qué? Porque para empezar invierte con una dirección clara. Se invierte con una dirección clara. ¿Por qué? Porque se cuenta con una metodología para planificar y seleccionar carteras estratégicas de proyectos en base a necesidades de la población. Eso es a lo que nos referimos con el reducir brechas. Pero también porque se deja de lado el enfoque inercial y de corto plazo. O sea, porque antes era de un año en la programación presupuestal de los PIB. Otra característica de esta inversión pública inteligente es que los proyectos no se retrasarán ni costarán más de lo debido. ¿Por qué? Porque se elabora estudios de preinversión adecuados para garantizar el correcto dimensionamiento de los proyectos, así como costos realistas, pero también porque se tienen procesos estandarizados que permiten reducir los tiempos de formulación y evaluación, que hoy duran hasta 2 años. ¿Pero qué otra característica más tenemos? Otra es que se garantiza el mantenimiento de lo que se construye, porque se promueve la programación presupuestal de partidas para la operación y el mantenimiento de todos los proyectos de inversión. También porque se evalúa los procesos de los proyectos realizados para aprender y mejorar el sistema. Lo siguiente es, hay que hablar qué cambios introduce Invierte.Perú. Entre los cambios que se introduce están, por ejemplo, que se definen indicadores de brechas. ¿Esto por qué? Porque los sectores a través de su OPMI, que antes eran los OPI, elaboran un diagnóstico de brechas de infraestructura y servicios públicos. Y también, en función al diagnóstico, establecen objetivos para reducir las brechas por áreas geográficas que comunican a los gobiernos regionales y locales. Otro nuevo cambio que se introduce en este nuevo sistema es que se realiza la programación multianual. Esto hay que aclarar un poco. Por ejemplo, en base a las brechas, estándares de servicio y niveles de producción comunicados por los sectores, las OPMI de cada gobierno regional o local elaboran sus PMI y se lo comunican a cada sector. Y también porque la programación que realicen deben cubrir un periodo mínimo de 3 años. Acá hay que hacer hay que decir una pequeña nota, ¿no? Para incorporar el PIB o el proyecto de inversión pública después de que los PMI han sido aprobados, la OPMI deberá justificar el pedido y este deberá ser aprobado por el órgano resolutivo. O sea, los órganos resolutivos correspondientes, que puede ser el titular del sector, el gobernador o el alcalde.
De no contar con un marco presupuestal, no se pasa a la siguiente fase. ¿Qué cambios más introduce Invierte.p? Entre ellos está que se establece la cartera de inversiones. Las OPMI del sector y de los gobiernos regional y local elaboran su cartera de inversiones sobre la base de los objetivos y priorización definidos. La cartera de inversiones debe indicar la posible fuente de financiamiento, modalidad de ejecución, monto referencial y fechas de inicio y término. Y finalmente, ¿qué último cambio introduce Invierte.p? Es la consolidación del PMIE. ¿Qué es el PMIE? Es el Programa Multianual de Inversiones del Estado. Y en este cambio lo que dice es que el órgano resolutivo de cada sector, sea gobierno regional o local, debe presentar antes del 30 de marzo de cada año su PMI a la Dirección General de Presupuestos Multianual de Inversiones, en el que se consolida toda la información. Y acá hay que hacer otra pequeña nota. Si bien el PMI es el marco de referencia de la inversión pública, previamente es evaluado por la Dirección General de Presupuesto Multianual de Inversiones, o la DGPMI, para validar su consistencia con la programación de inversiones que realizan anualmente los sectores, el gobierno regional y local, y cuya información es remitida por la Dirección General de Presupuesto Público. Ahora, si bien hemos hablado de los proyectos de inversión pública, no todos los proyectos, no todas las inversiones son consideradas proyectos de inversión pública. Solo los PIB que se someten a un ciclo de inversión son llamados los proyectos de inversión. Y los que no son considerados PIB se pueden ejecutar directamente. Entre estos tenemos proyectos de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación. Y acá hay que hacer otra pequeña nota también. Para incorporar el PIB después de que los PMI han sido aprobados, la OPMI deberá justificar el pedido al órgano resolutivo. Bueno, en la base de datos que tiene Invierte.Perú hay una pequeña clasificación de los proyectos, en el que dice que inicialmente se han identificado 51 tipos de inversiones estándar, entre 70 y 80% del presupuesto de inversión que evaluaba el SNIP. Y bueno, ahora hablemos un poco de qué inversiones califican como PIB, porque justamente de esto estamos hablando, ¿no? Que hay inversiones que clasifican como PIB y otras que no. Ya. Pero ahora detallemos cuáles califican como PIB. Como proyecto de inversión pública califican los de formación de capital físico, humano, natural, institucional o intelectual que tengan como propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes o servicios que el Estado tenga responsabilidad de brindar o de garantizar su prestación. Y ahora, ¿qué inversiones no califican como PIB? Por ejemplo, hablábamos de la optimización. La optimización puede ser una compra de terreno o inversiones menores que resultan de hacer un mejor uso de la oferta exigente. También hablábamos de la ampliación marginal. Esto es incrementar el activo no financiero de una entidad pública, pero que no modifican su capacidad de producción de servicios o que de hacerlo no supere el 20% de esa capacidad de proyectos estándar. Otro proyecto de inversión que no clasifica como PIB es el de reposición, que es el reemplazo de activos que han superado su vida útil. Y finalmente los de rehabilitación tampoco no clasifican como PIB. La rehabilitación se refiere a la reparación o renovación de las instalaciones, equipamiento y elementos constructivos sin ampliar la capacidad de provisión de servicios. Y hay que hacer una pequeña notita aquí también que, de acuerdo con una evaluación preliminar, 1 de cada 6 proyectos que hasta hoy evaluaba el SNIP dejaría de calificar como PIB. Eso es si todas las inversiones se consideraran intervenciones de carácter temporal y se financian total o parcialmente con recursos públicos. Bueno, siguiendo con la exposición, ahora hablemos, antes de hablar del ciclo, hablemos de los órganos de Invierte Perú o Invierte.p. Bueno,
Tenemos los órganos resolutivos, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, la OPMI, las unidades formuladoras, las UF y las unidades ejecutoras de inversiones o las UEI. Y bueno, ellos, y por otra parte tenemos al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y que es que dentro del ministerio o el MEF tenemos a la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones de GPMI. Esto lo van a encontrar mucho mejor detallado en el reglamento de este nuevo Sistema Nacional de Programación Multianual, en el título 2, que se encarga justamente de los órganos y de las funciones de estos órganos. Pero en este caso vamos a hacer un resumen bastante rápido de este tipo. Y vamos a comenzar primero con el órgano resolutivo, o para abreviar OR. En el caso de los sectores, aprueba las metodologías para la formulación y evaluación de los proyectos asociados a su actividad funcional en los 3 niveles de gobierno. Otra de sus funciones es el aprobar el PMI de su sector del gobierno regional o gobierno local, según corresponda, así como las actualizaciones que puedan surgir. Otra de sus funciones es presentar el PMI de su sector o del gobierno regional o el gobierno local, según corresponda a la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, antes del 30 de marzo de cada año. Otra de sus funciones es designar al órgano que asumirá las funciones de OPMI del sector, gobierno regional y gobierno local según corresponda, así como a su responsable y al de la unidad formuladora. El órgano elegido como OPMI no podrá ser a la vez unidad formuladora o unidad de ejecución de inversión. Otra de sus funciones del órgano resolutivo es aprobar los mecanismos para elaborar, implementar y actualizar el inventario de activos de los cuales es titular o prestador del servicio. Otra de las funciones es aprobar las brechas y los criterios para priorizar las inversiones asociadas a su PMI. Y finalmente, otra de sus funciones importantes es que autoriza la elaboración de expedientes técnicos, así como la ejecución de las inversiones. Otro de los organismos y prácticamente el organismo rector es el DGPMI o la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. ¿Cuáles son sus funciones? Es el rector del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, o sea, invierte.p, y le brinda asistencia técnica. Emite las directivas que regulan las fases y etapas del ciclo de inversiones y el funcionamiento del banco de inversiones. Dicta los lineamientos para la programación multianual de inversiones. Elabora la programación multianual de inversiones, incluida la operación y mantenimiento. Establece las metodologías y parámetros generales de evaluación ex ante y ex post y realiza evaluaciones ex post por muestreo para validar la calidad de la inversión ejecutada. Aprueba los perfiles profesionales de los responsables de la OPMI y de la UF, de los sectores, de los gobiernos regionales y gobiernos locales. Y finalmente verifica que se cuente con la conformidad de la DGTP del MEF respecto a proyectos con deuda pública o que cuente con un aval o garantía del Estado por su consideración en el proyecto multianual de inversiones. Otro de los organismos u órganos de este Sistema Nacional de Programación Multianual es el OPMI. ¿Y cuáles son sus funciones del OPMI? Primero, es la responsable de la fase de programación dentro de su responsabilidad funcional y nivel de gobierno. Elabora el PMI de su sector, gobierno regional o gobierno local, según corresponda. Propone los criterios de priorización de la cartera de inversiones al órgano resolutivo respectivo. Además, cuando corresponde, elabora y actualiza la cartera de inversiones. O sea, es en la OPMI donde van a decir qué proyectos son prioritarios antes que otros. Por ejemplo, en el caso que estamos siguiendo, ¿no? Primero vamos a hacer nuestras obras de saneamiento y después remodelamos nuestro parquecito, algo así. Otra de sus funciones es que realiza el seguimiento de las metas de productos e indicadores de resultados previstos en el PMI y los reporta de manera semestral y anual en su portal institucional. La OPMI también monitorea el avance de la ejecución de las inversiones y las reporta a través del sistema de seguimiento de inversiones, porque hay un sistema en invierte.p que tiene que hacer el seguimiento a las obras en ejecución. La OPMI también realiza la evaluación ex post de los proyectos de inversión.
Y por último, en el caso del sector, propone metodologías para la formulación, capacita a los gobiernos regionales y locales sobre estas metodologías, indica las fuentes de información para la formulación y coordina y articula con los gobiernos regional y local. Ahora veamos otro de los órganos de Invierte.p, que es la UF o la unidad formuladora. Bueno, ¿qué hace la UF? Es la responsable de la fase de formulación y evaluación del ciclo de inversiones, que ya vamos a hablar posterior a los órganos y funciones del sistema. La UF también aplica las metodologías aprobadas por la DGPMI o los sectores según corresponda para la formulación y evaluación de los proyectos. La unidad formuladora también elabora los contenidos de las fichas técnicas y los estudios de preinversión para sustentar y dimensionar los proyectos de inversión. También registra en el banco de inversiones tanto los proyectos PIP como los que no lo son, aquellos de optimización, ya habíamos dicho, ampliación, marginal, de reposición y rehabilitación. Y debe asegurarse que las inversiones no PIP efectivamente no incorporen proyectos de inversión. Validado esto, aprueba la ejecución de las inversiones no PIP. Otra de sus funciones es declarar la viabilidad de los proyectos de inversión. Y finalmente, las UF, en el caso de que los gobiernos regionales y locales puedan delegar la función y la evaluación a otros gobiernos regionales o locales respectivamente, o en entidades especializadas, incluso si el proyecto abarca a más de una demarcación territorial. Finalmente vamos a ver otro de los órganos del nuevo sistema, el último también, que es el UEI o la Unidad de Ejecución de Inversiones. Hay que resumir todas sus funciones solamente a 4 principales. Estas 4 principales son, primero, que es la responsable de la fase de ejecución del ciclo de inversión pública. El segundo, elabora el expediente técnico o documento equivalente tanto para las inversiones consideradas PIP como para aquellas no consideradas PIP. Tercero, es responsable por la ejecución física y financiera de las inversiones PIP y no PIP. En el caso de APP, la responsabilidad de la ejecución se establece en el contrato. Y finalmente, la unidad ejecutora de inversión mantiene actualizada la información en el banco de inversiones. Ahora nos toca hablar acerca de las fases del ciclo de inversión que va a estar a cargo del estudiante Fredkis Pellimpe. Gracias. Bueno, prosiguiendo con la exposición, les voy a explicar un poco sobre lo que son las fases del ciclo de inversión. Bueno, prácticamente para este nuevo sistema Invierte Perú, la idea principal de este nuevo sistema es tener una inversión inteligente, pues ya que según el Estado vamos a tener una inversión directa, clara y más consecutiva. Bueno, en las fases del ciclo de inversión tenemos la programación multianual de inversión, que es el PMI. En esta fase se hace el diagnóstico de las brechas, definición de objetivos y metas e indicadores, aplicación de criterios de priorización. Después de esto viene la formulación y la evaluación. En esta fase prácticamente es la formulación y evaluación del proyecto. Después viene la ejecución. En esta fase es la elaboración del expediente técnico y la ejecución física y financiera del proyecto. Después de ello viene el funcionamiento. En el anterior era operación y mantenimiento. Bueno, ¿no? Y también en esta etapa las intervenciones pueden ser objeto de evaluación ex post. O sea, es como una retroalimentación, ¿no? Bueno, de ahí continuamos con lo que es la programación multianual de inversiones PMI. Es la fase más importante ya que en ella te dan los parámetros con los que tienes que invertir y en qué tienes que invertir. Además, se hace la programación multianual en base a las brechas estándares del servicio y niveles de producción. O sea, cada oficina de programación multianual de inversión de cada gobierno regional y gobierno local elaboran su propio plan multianual de inversión en función a los indicadores que ellos tienen. Además, la programación que realicen debe cubrir un periodo mínimo de 3 años y con esto se evita inversiones momentáneas y planificar a largo plazo en base a la reducción de brechas. Y también tenemos en esta etapa que es la cartera de inversión.
La Oficina de Promoción Multianual de los sectores van a elaborar su cartera de inversión en función a la evaluación que hagan. La cartera de inversiones debe indicar la potencial fuente de financiamiento. También debe indicar la modalidad de ejecución recomendada, los montos de inversión estimada y el periodo de inicio-término del proyecto. O sea, que en esta etapa, si se va a plantear un proyecto, se tiene que tener por lo menos una idea de dónde va a sacar el dinero, quién lo va a financiar y también se tiene que sustentar cuánto va a ser y durante y después de la ejecución, ¿no? Ahora tenemos la consolidación en el proyecto, en el PMI. El órgano resolutivo viene a ser, en este caso podría ser el presidente regional o el alcalde de cada sector, quienes deben presentar antes del 30 de marzo de cada año su PMI a la Dirección General de Presupuesto Multianual de Inversión, que consolida toda la información en el Programa Multianual de Inversión del Estado. Después de ello tenemos la formulación y evaluación del proyecto. ¿Qué es esto? Esto ya nosotros lo conocemos, pues es elaborar el proyecto, hacer los estudios que se necesitan y evaluar la factibilidad en función al cierre de brechas que estaría dando este proyecto con su ejecución. Bueno, la formulación y evaluación se inicia con la elaboración de la ficha técnica o el estudio de preinversión. La unidad formuladora registra en el banco de inversión el proyecto de inversión, así como el resultado de la evaluación. Las fichas técnicas y los estudios de preinversión son documentos técnicos con carácter de declaración jurada. La Oficina de Promoción Multianual de Inversión y determinan la unidad formuladora de los proyectos de inversión a financiarse con recursos de endeudamiento público mayores a 1 año. Con el resultado de la evaluación realizada por la unidad formuladora, culmina la fase de formulación y evaluación. Bueno, también tenemos la elaboración de fichas técnicas o estudios de preinversión. Los proyectos más recurrentes y replicables se estandarizan en fichas técnicas predefinidas. O sea, para los casos de inversiones menores a 750 UITs existirán fichas simplificadas. Solo los proyectos complejos, no estandarizables o de más de 15.000 UITs requerirán de estudios a nivel de perfil. Si la inversión supera los 407.000 UITs, requerirá estudios a nivel de perfil reforzado. O sea, acá una acotación, ¿no? Todo esto es muy bueno, ya que a todo esto sería la formulación, la evaluación se hace en una sola fase. Además, un solo órgano y que la unidad formuladora formula, evalúa y declara viable el proyecto. Con ello se acortarían los pasos, ¿no? Que en el anterior SNIP era mucho más complicado y más largo. Ahora, seguido de esto viene la ejecución. La ejecución prácticamente es la parte del proyecto que nosotros ya conocemos, que es directamente la inversión. Y los responsables son la unidad ejecutora o la entidad que hace el proyecto. Bueno, se trata de la elaboración del expediente técnico y la ejecución del proyecto. Asimismo, se desarrollan labores de seguimiento físico y financiero a través del sistema de seguimiento de inversiones. La elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes. Lo elabora la unidad ejecutora de inversiones en función a la concepción técnica, dimensionamiento del estudio de preinversión o de la ficha técnica. En caso de aquellas inversiones que no constituyen un proyecto de inversión pública, se elabora un informe técnico sobre la base de la información registrada directamente en el banco de inversión. Ahora, la ejecución del proyecto. El seguimiento de la ejecución se realiza a través del sistema de seguimiento de inversiones, herramienta que asocia al banco de inversiones. Si se realizan modificaciones, la unidad formuladora o unidad ejecutora o la unidad formuladora
según corresponda, deben registrarlas en el banco de inversión antes de ejecutarlas. Culmina la ejecución, la unidad ejecutora realiza la liquidación física y financiera y cierra el registro en el banco de inversión. Ahora el funcionamiento. En el funcionamiento tenemos, pues ya como se sabe, es la puesta en marcha del proyecto en sí, ¿no? O sea que se realiza el reporte del estado de los activos. Así también se programa el gasto para fines de operación y mantenimiento. Y ocurre la evaluación ex post de los proyectos de inversión. O sea, ¿qué quiere decir esto? Ex post, o sea, es como una retroalimentación, ya que de los proyectos anteriores se toman como experiencias para poder mejorarlas posteriormente. Ahora, la operación y mantenimiento. Se da la operación y mantenimiento de los activos y o servicios generados por las entidades que tienen a su cargo. Reportes anuales. El titular de los activos y o servicios remite reportes anuales sobre el estado de los activos de cada sector o de gobierno regional o local. Evaluación ex post. También se realiza la evaluación ex post si el proyecto de inversión culminado cumple con los criterios de evaluación ex post establecidos a fin de obtener lecciones aprendidas. Bueno, muchas gracias. Esto sería todo y